El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a actuar con misericordia. La justicia encuentra su verdadero cauce en la misericordia. Estos dos atributos, la justicia y la misericordia, deben trazar el curso de las relaciones entre los seres humanos. Cuando actuamos con misericordia, logramos que el reino de Dios se haga presente aquí en la tierra. Un simple acto de compasión y misericordia trasciende mucho más de lo que nosotros pensamos y produce paz en el corazón de quien la recibe, pero también en el corazón de quien la otorga. Como dice el Salmo 85, verso 1, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la clase de hoy tendremos la oportunidad de adentrarnos en la comprensión de la justicia como la fuerza que transforma las realidades, que produce marginación y rechazo, porque cada persona merece la oportunidad de sentirse valorado como ser humano. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga una vez más. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra El Discípulo. Un abrazo y un saludo por parte de todo el equipo pastoral general de nuestra iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que así nos escuchan semana tras semana. Y en el día de hoy queremos compartir la palabra del Señor y queremos adentrarnos en la lección número 15, que es la lección que corresponde en este día, y estaremos trabajando el tema de justicia y misericordia para el día de hoy. Y la base bíblica que vamos a estar utilizando se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, los versos 1 al 7 y los versos 9 al 12. Y en el día de hoy quisiera dar lectura a esta palabra que se encuentra en nuestras revistas del discípulo, pero también se encuentran, ¿verdad?, en sus Biblias, en el Segunda de Samuel capítulo 9, así como acabamos de compartir con ustedes. Estaré dando lectura a la versión popular, así que le invito a que juntos podamos leer la misma, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día David preguntó: ¿ha quedado algún superviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que presentara ante David. Cuando Siba se presentó, le preguntó el rey: ¿eres tú Siba? Para servir a tu majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Siba le respondió: queda todavía un hijo de Jonatán que es inválido de los pies. ¿Dónde está?, dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, exclamó David. A las órdenes, su majestad, respondió él. David le dijo: no tengas miedo, porque yo voy a tratar muy bien en memoria de Jonatán, tu padre. Haré que te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Sin embargo, el rey llamó a Siba, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo: le he entregado al nieto de tu amo todo lo que perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú, con tus hijos y tus criados, labrarás la tierra para él y almacenarás lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo. Aunque Mefiboset, su nieto, comerá siempre en mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 criados, respondió al rey: todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. Y Mefiboset comía siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y todos los que vivían en casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset. Señor Dios,
en esta hermosa mañana. Te pedimos que así nos dirijas en esta oportunidad. Que tu palabra sea un aliciente a cada uno de nosotros y que sea tu palabra dirigiéndonos, Señor. De manera, Cristo amado, que podamos seguir actuando así como tú nos permites y así como tú nos pides. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Esta lectura de la palabra es una lectura muy conocida por muchos de nosotros y quizás hay en su mente y en su corazón una canción de un hermano nuestro cristiano, ¿verdad? Un compositor de la música sacra que nos habla acerca de esta historia. Y hoy quiero poder compartir con ustedes esta clase y poder trabajar algunos objetivos, ¿verdad?, que nos presenta la misma, y quiero, ¿verdad?, poder compartirlos con ustedes. Y uno de estos objetivos es que podamos relacionar la justicia y la misericordia como dos de los atributos de Dios que deben dirigir el curso de las relaciones humanas. Y el segundo objetivo es evaluar nuestras prácticas eclesiales a la luz del estudio del pasaje bíblico para eliminar todo rastro de marginación y exclusión de las personas con diversidad funcional. Hay una expresión que me encanta y la vemos en el texto. Inicia esta lectura con una pregunta que el rey David hace, y es la siguiente: ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, vemos dos modelos. Hay un modelo que vemos en esta historia, que es el modelo de Saúl, y el otro modelo es el modelo de David. No podemos olvidar que Saúl fue el primer rey que fue elegido. Pero la historia nos cuenta, ¿verdad?, que Saúl apartó su corazón del Señor. Y vemos que tuvo unas serias consecuencias. Ahora, es bueno que conozcamos este contexto en el cual se está dando esta historia. Ya vemos a David, que está ya instalado, podemos decir, como rey, no solamente en Judá, sino en toda Jerusalén, en toda Israel. O sea, ha reunido todo ese reino y lo ha unificado. Y ahora vemos que David es el rey soberano. Pero no podemos olvidar que dentro de ese contexto también está la muerte de Saúl y la muerte de algunos de sus hijos, entre ellos Jonatán. Así que ese es el contexto en el cual se está dando esta historia. Y es aquí donde vemos entonces a David hacer esta pregunta: ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y vemos entonces que el modelo que Saúl nos presenta en esta historia bíblica es un modelo donde Saúl empleó su poder de rey, para perseguir y acosar a David. La historia bíblica nos cuenta que en varias ocasiones Saúl estuvo persiguiendo y estuvo acosando a David. De hecho, nos cuenta la historia que David estuvo en muchas ocasiones escondido dentro de las montañas, dentro de las cuevas, huyendo a Saúl. Sin embargo, el modelo de David es un modelo distinto. Es un modelo que presenta la historia donde David emplea su poder para ser compasivo y para ser benévolo con aquellas personas que estuvieron persiguiéndole. Así que mientras Saúl persiguió y acosó a David, David, por su parte, al estar en el poder, utilizó ese poder para ser compasivo y para ser benévolo. Y entra en escena, cuando leemos el texto, Siba, que es un criado del rey Saúl, un antiguo criado del rey Saúl. Y entonces David le habla a Siba y le pregunta. Y entonces él contesta que hay un hijo de Jonatán. Y ese hijo de Jonatán se llama Mefiboset. Pero también tenemos que afirmar que no solamente quedaba Mefiboset. La historia bíblica, cuando usted lee el texto, te das cuenta de que quedaban otros familiares, ¿verdad? Hijos que eran del rey Saúl, que estaban vivos. Ahora, ¿quién era Mefiboset? Pues mire, Mefiboset era un hijo de Jonatán,
que cuando muere su abuelo Saúl y su padre Jonatán, este muchacho tenía aproximadamente unos 5 años. Y cuando se escuchan las noticias de la muerte del rey y de su hijo, una de sus nodrizas, una de las criadas, ¿verdad?, que estaba a cargo de Mefiboset, lo llevó y corriendo, huyendo, escapando, dice que tuvo un accidente y esto provocó que Mefiboset tuviera un problema en sus pies. Y este joven, ¿verdad?, Mefiboset, nos dice el texto que estaba viviendo en un lugar que se llama Lodebar. Y Lodebar es importante mencionarlo porque Lodebar tiene un significado que creo que es importante que lo podamos discutir, ¿verdad?, en esta clase. Lodebar significa un lugar sin pasto o un lugar seco. Es un lugar donde no hay posibilidad de vida alguna. Así que esta es la situación que encontramos con Mefiboset. Un hijo de Jonatán, era príncipe de la dinastía de Saúl, que estaba lisiado, ¿verdad?, de sus pies por un accidente que sufrió a los 5 años, que está viviendo en un lugar que tiene por nombre Lodebar, que significa sin pasto, un lugar seco, un lugar sin posibilidad de vida. Miren el escenario en el cual nos encontramos. Un escenario difícil, un escenario muy difícil para este joven que está frente a la presencia del rey David. Y en este encuentro que vemos a David y a Mefiboset, vemos que hay una trama. ¿Y cuál es la trama que está ahí? Bueno, la trama que hay es que la casa de Saúl, representada en Mefiboset, está reconociendo el señorío de David como rey de Israel. Y esto no es cualquier cosa, porque tenemos que afirmar que políticamente Mefiboset era uno de los herederos al trono. Sin embargo, esa casa de Saúl estaba allí frente al rey David, el cual había sido empoderado, ¿verdad?, por el profeta y había sido elegido por Dios como el rey de Israel. Y es ahí donde está Mefiboset. Y en ese encuentro es importante que podamos mencionar algunas cosas. Número 1, cuando Mefiboset llega al palacio y se encuentra con el rey David, su actitud fue una actitud de sumisión cuando se postra con el rostro en tierra. Pero vemos entonces que David responde con mucha bondad y responde con misericordia cuando le dice a él: no tengas temor, yo te voy a mostrar bondad por amor a tu padre Jonatán. Ahora, es importante ver que el acto de misericordia de David se hace tangible. Y se hace tangible en 2 asuntos. Número 1, se hace tangible cuando le devuelve todas las propiedades de su abuelo Saúl y su padre Jonatán. Y número 2, cuando lo invita a estar siempre presente en la mesa del rey. Así que la misericordia de David se está haciendo tangible, se vuelve acción. Y es lo que el texto nos enseña, que la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, mis queridos hermanos, se ha vuelto realidad en la figura de Jesucristo. Así que el Señor demanda de nosotros que de igual manera nos tengamos misericordia y que accionemos la misericordia. En este caso, David hace tangible esa misericordia cuando le devuelve todas las propiedades de su abuelo Saúl y de su padre Jonatán, pero también lo invita a estar presente en la mesa del rey. Sin embargo, la respuesta de Mefiboset es una respuesta interesante, porque fíjense en que él responde que él es un perro muerto. Y esto tiene una gran carga emocional y tiene unas implicaciones grandes. Así que esta respuesta de Mefiboset lo que está reflejando es que este muchacho tuvo un pasado doloroso y que lo ha afectado a nivel emocional, a tal punto que su estima está afectada. Bueno, él mismo se hace llamar un perro muerto. De por sí, el llamarse un perro era malo. Imagínense un perro muerto. Miren la carga emocional que tenía este joven. Se sentía rechazado, se sentía menospreciado, se sentía que no tenía lugar, se sentía que no era digno. Sin embargo,
la acción de David se convirtió en una acción restauradora. Y me encanta mucho. Y una de las cosas que me encanta es que esa misericordia que se hace tangible, la segunda, que le habla acerca de estar siempre presente en la mesa del rey. Fíjense en una cosa. Esa mesa del rey tiene unas implicaciones. Eso implicaba que cuando David invitó a Mefiboset a su mesa, lo estaba acogiendo a su círculo familiar. Lo estaba haciendo familia nuevamente. Y esta mesa que está proclamando David es una mesa que tiene un signo, un significado. Y el significado es uno de perdón. También es un significado de restauración y de inclusión. Así que vemos 3 signos aquí: perdón, restauración e inclusión. Qué hermoso poder ver que en esa mesa del rey hay un espacio de perdón, hay un espacio de restauración, pero también hay un espacio de inclusión. Otra cosa que vemos a través de la mesa del rey es que la discapacidad que tenía Mefiboset no se convirtió en un impedimento para él ser bien recibido. Y otra cosa es, tampoco se convertía en un impedimento para que disfrutara de la gracia y de la bondad que recibió por parte del rey David. Y esto nos hace a nosotros pensar varias cosas y tratando de contextualizar este asunto en nuestro tiempo, es importante que afirmemos algunas cosas. Número 1, cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios nos muestra su misericordia al expresar su amor y perdón a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es nuestro modelo supremo de misericordia. Y por eso es que vemos que Jesús nos pide a cada uno de nosotros que actuemos según Él nos enseñó, porque Él es el modelo y nos pide que le imitemos. Y no podemos olvidar que la compasión es la que nos hace a cada uno de nosotros seres humanos. Porque si no, nos convertiríamos en animales, ¿no? La compasión es la que nos hace seres humanos. Y cuando hablamos de esto, acerca de la compasión, me encanta mucho decir esto, y es algo que trato de vivirlo. Y es que los pequeños actos de compasión, esos pequeños actos de compasión, lo que hacen es reflejar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Usted sabe que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza. Eso lo afirmamos y es lo que está escrito en su palabra. Son los pequeños actos de compasión los que reflejan eso. Y miren, los pequeños actos de compasión son los que mantienen al margen las fuerzas del maligno. En cada acto de bondad, por más pequeño que usted piense, es lo que hace que el maligno se mantenga al margen. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte con cada uno de nosotros, no tiene parte ni suerte con la iglesia. Y cuando la iglesia se mantiene firme, expresando actos de misericordia, actos de bondad, actos de compasión, lo que estamos haciendo es ganando la batalla enfrente del enemigo. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar también que un simple acto de compasión trasciende a futuras generaciones, pero que también tiene consecuencias que son eternas. Así que no solamente un acto de compasión refleja la imagen y semejanza de Dios, sino que un acto de compasión también va a trascender a futuras generaciones, a los que están ahí con nosotros, los que estamos viendo más pequeños. Trasciende a futuras generaciones estos actos de compasión. Y número 3, obtiene consecuencias que son eternas. El libro de Mateo, capítulo 25, los versos 35 al 46, nos enseñan un poco acerca de esto. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber.
Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Qué hermoso es esa palabra del Señor. Miren, mis queridos hermanos, los actos de misericordia tienen consecuencias que son eternas. Afirmamos que la misericordia se compromete con la justicia, se compromete con la solidaridad, se compromete con el amor. En aquellos escenarios donde sabemos que lo que reina es la desesperanza, lo que reina es la marginación y lo que reina es el sufrimiento. Me encanta mucho porque la mesa de David simboliza un lugar de solidaridad, un lugar de restauración. Y en esta lección, Mefiboset vemos que fue tratado con dignidad y respeto. Y esto es importante porque Mefiboset representa a las personas con diversidad funcional. Y la lección lo que nos está enseñando es que David procuró el bienestar de Mefiboset. Y ante este modelo, hay preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo la iglesia puede aportar para que esta población pueda participar y ser incluida en la vida de la iglesia? ¿Qué barreras, obstáculos imposibilitan la inclusión de las personas con diversidad funcional? Yo quiero contarles brevemente un testimonio de un niño que tuve la oportunidad de pastorear. Se llama Isaías. A los 4 meses del embarazo de su mamá le diagnosticaron espina bífida. Le dijeron que no iba a poder caminar y que tendría problemas de salud relacionados con su condición. Luego, al nacer, desarrolló hidrocefalia y fue diagnosticado con autismo. Actualmente, Isaías tiene 1 año y 10 meses aproximado. Ha logrado este muchacho, este niño, realizar muchas de las cosas que se suponía que no iba a lograr. Entre las cosas que dijeron que no iba a poder hacer es que no iba a poder caminar. Sin embargo, Isaías ha logrado hacer mucho más cosas en el nombre del Señor. Ahora, Isaías es mucho más que un nombre. Isaías se convirtió en un rostro que veo cada día cuando pienso en el presente y en el futuro de la iglesia. Y me pregunto, ¿cómo estamos tratando en la iglesia a los niños con autismo u otras condiciones? ¿Tendremos áreas diseñadas intencionalmente para ellos? ¿Hemos educado sobre este tema, ¿verdad?, en la iglesia? ¿Y cómo podemos hacer para que las madres y padres de estos niños sientan que sus hijos e hijas son bien atendidos y son parte de la iglesia? La población de diversidad funcional, mis queridos hermanos, tiene el derecho de sentirse amparados y acogidos en la casa del Señor. Quisiera terminar diciendo que la mesa del Señor es una mesa amplia para todos. Una mesa que proclama amor, misericordia, respeto y restauración. Y eso en el día de hoy, mis queridos hermanos, tenemos que afirmarla. Y por eso le pedimos al Señor que así nos ayude el Señor. Dios de paz y misericordia. Bendecimos tu santo nombre por siempre. Gracias por la compasión que a diario nos muestras. Y te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la voluntad de ser una iglesia compasiva, que invita y acoge al desvalido. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a preparar una mesa que sea signo de perdón, de restauración e inclusión. Permite que nos podamos educar para así ser inclusivos y amorosos con los hermanos y las hermanas con diversidad funcional. Bendícelos para que se sientan respetados y bienvenidos en tu sagrada mesa que es la iglesia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, esperando siempre que esto sea una hermosa experiencia educativa en cada uno de nuestros corazones. Así que les invito a que se sigan conectando con cada uno de nosotros y que sigan disfrutando de esta experiencia semanal. Reciban un abrazo y un saludo de parte de cada uno de nosotros, de parte del equipo pastoral general, y un abrazo en este día. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.